No puede ser, él no pudo haberlo hecho. Llevé a mi esposo al hospital porque tenía fiebre alta debido a un resfriado. Mientras esperaba en la sala de espera, me guiaron a una habitación separada. Era un espacio dividido solo por una cortina y podía escuchar débilmente la voz de mi esposo desde la habitación contigua. Por favor, mira eso, el doctor señaló el hueco en la cortina y cuando me asomé en silencio sin hacer ruido, temblé de miedo. Porque lo que vi en la espalda de mi esposo era la fuente de la pesadilla que experimenté en mi infancia. Estaba tan aterrada que no podía dejar de temblar. Thomas, vamos a subir a esa atracción después. Mi nombre es Allison, tengo 25 años y estaba en una cita en el parque de atracciones con mi esposo. Conocí a mi esposo, Thomas, que es 10 años mayor que yo, hace 3 años, y nos casamos poco después de que me gradué de la universidad. Nos conocimos cuando Thomas visitó la cafetería donde trabajaba a tiempo parcial. Nos llevamos tan bien que parecía que estábamos destinados a encontrarnos. Dado que tanto Thomas como yo habíamos perdido a nuestros padres, decidimos simplemente registrar nuestro matrimonio sin celebrar una ceremonia de boda. Hey, Thomas, ¿qué tal la rueda de la fortuna? Wow, Allison, ten cuidado con dónde vas. Me sonrojé intensamente cuando mi esposo me acercó justo cuando casi me chocaba con otra persona en el parque. Luego, sonrió suavemente. Estaba loca por Thomas, lo veía como un hombre mayor confiable. Sin embargo, nunca expresó un deseo de tener hijos conmigo. De hecho, mi esposo nunca quiso mostrarme su cuerpo y nunca tuvimos relaciones sexuales mientras salíamos ni después del matrimonio. Como alguien que quería tener hijos, no podía aceptar su razón de que quería hacerlo en el momento adecuado. Tenía curiosidad por saber por qué era tan reacio a mostrar su cuerpo, así que intenté varias formas de convencerlo. Oye, ¿qué tal si vamos a esta piscina? También tiene una instalación de aguas termales. Dicen que es muy divertida. No, lo siento. Realmente no quiero ir a lugares donde tenga que mostrar mi piel. De hecho, Thomas parecía incómodo al mostrar su cuerpo. En realidad, sufrí quemaduras graves en mi cuerpo en un incendio en el pasado y no quiero que la gente lo vea. Al ver mi expresión preocupada, mi esposo parecía arrepentido al finalmente explicarme la razón por primera vez. Al escuchar eso, me sentí avergonzada por mis comentarios anteriores. Ya veo, no lo sabía. Lo siento, fui tan insensible al seguir preguntando. No, está bien, no lo sabías, dijo con su habitual sonrisa suave. Al sentirme reconfortada por su respuesta, dejé de intentar poner a Thomas en situaciones incómodas a partir de ese momento. Sin embargo, había otra preocupación en mi mente. Thomas, estoy pensando en aceptar un trabajo a tiempo parcial para devolver mi beca universitaria. ¿Qué piensas? Eso no es una buena idea. ¿Por qué no? Incliné la cabeza en confusión, y Thomas se cubrió la boca con la mano, como si hubiera cometido un error y se quedó en silencio. Hubo una pausa por un momento, y luego se rascó la cabeza, luciendo avergonzado. Yo, no quiero que salgas demasiado, Allison. ¿Por qué no? Porque eres bonita, Allison. Quiero apreciarte y mantenerte a salvo de los demás. En ese momento, lo tomé a broma, pensando que era una posesividad entrañable. Así que, me encargaré de pagar tu beca. O no, no tienes que hacer eso. Está bien. A cambio, dejaré las tareas domésticas a tu cargo. Las amables palabras de Thomas me motivaron aún más a encargarme de las tareas del hogar. En uno de esos días felices, mi esposo repentinamente desarrolló una fiebre alta. Wow, estás sudando mucho, Thomas, vamos a cambiar tu ropa. Yo, puedo hacerlo solo. ¿Podría salir de la habitación por un momento? No me importan las quemaduras. Sin embargo, en el momento en que intenté ayudarlo con su pijama, a mí sí me importan. De repente, en un tono de voz que nunca antes había escuchado de él, me echó bruscamente de la habitación.
Me pregunté por qué realmente no quería que viera tanto sus cicatrices de quemaduras. Ahora estaba aún más curiosa. Lo cuidé diligentemente, pero su fiebre no bajaba. Así que finalmente lo llevé al hospital. Era un hospital dirigido por nuestro médico de cabecera, a quien había estado viendo desde que era niña, y pensé que mi esposo se sentiría más seguro allí. Mientras Thomas estaba siendo examinado, esperé en la sala de espera, revisando mi billetera. De repente, alguien me habló. «Allison, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Dr. Gibson, ¿qué sucede?» La persona que me habló fue el Dr. Gibson, mi médico de cabecera. Era un veterano de 52 años que dirigía el hospital como su director. Me llevó a una habitación separada por cortinas. Allí, el Dr. Gibson me susurró suavemente con una voz baja. «Al otro lado de esta cortina es donde están examinando a tu esposo». ¿Por qué me llamaron aquí? Por favor, mira eso. El médico señaló el otro lado de la cortina. Me asomé silenciosamente a través del hueco en la cortina. Allí, vi la espalda desnuda de mi esposo. Espera, no puede ser. Temblé de shock y miedo, conteniendo desesperadamente un grito. Era la misma fuente de una pesadilla que ocurrió en el pasado. La razón por la que no tengo padres es en realidad por un robo cuando tenía 8 años. Mis padres, que fueron atacados por un ladrón, me dijeron que me escondiera en el armario, y valientemente se enfrentaron al intruso para protegerme. Temblando de miedo, fui testigo de todo el evento desde la ranura en el armario. No recuerdo bien la cara del ladrón, pero después del hecho, vi su espalda mientras se desvestía para cambiarse la ropa, que estaba cubierta de la sangre de mis padres. Eso es, una rosa. Su espalda estaba cubierta con un distintivo tatuaje de una rosa roja brillante. Cuando estaba en la escuela primaria, me enseñaron el nombre de esa flor cuando la vi mientras visitaba el cementerio con mis padres. La imagen de ese tatuaje de rosa quedó grabada en mi memoria, y me traumatizó, frecuentemente atormentada por pesadillas. El impacto de ver el tatuaje en la espalda de mi esposo en la sala de examen fue indescriptible. He oído hablar del robo, pero nunca esperé que el ladrón que mató a tus padres viniera a nuestro hospital. El Dr. Gibson, sorprendido por el tatuaje, me llamó silenciosamente a la habitación contigua de esta manera. Estaba llena de incredulidad y emociones abrumadoras al descubrir la verdad sobre el ladrón que había quitado la vida a mis padres de una manera tan inesperada. Por eso no quiere mostrar su cuerpo ni dejar que salga. Al darme cuenta de la razón, no pude evitar temblar de shock. Debes huir ahora mismo. Estar con ese hombre pone en peligro tu vida, me advirtió el Dr. Gibson con severidad. Sin embargo, no podía creerlo de inmediato. Me preguntaba si el amable esposo que conocía realmente podía ser la misma persona que aquel criminal tan cruel. Mi mente estaba en un torbellino, sin saber qué creer. Quiero verlo por mí misma, le respondí al Dr. Gibson con ojos decididos. Si mi esposo resultaba ser ese ladrón, querría vengar la muerte de mis padres, algo en lo que había estado pensando desde que era niña. Y además, tal vez solo era una coincidencia que otra persona tuviera el mismo tatuaje. La sospecha hacia mi esposo y su amabilidad como marido me dejaban confundida, sin saber cuál era la verdad. Aparté al Dr. Gibson, que intentaba detenerme, y me levanté. Después de terminar el examen, regresamos a casa. Aquí tienes tu medicina para el resfriado. De todos modos, debes descansar mucho para recuperarte. Ah, gracias. Mientras Thomas seguía con fiebre, decidí hacer lo que pudiera. Primero, quería reunir pruebas sobre el incidente. Pero, ¿cómo podría demostrar un caso de hace 17 años? Decidí esparcir el álbum de recortes que había creado a lo largo de los años, recopilando artículos de periódicos y revistas de la época del incidente para ver si podía encontrar alguna pista. Según el álbum de recortes, había 4 pruebas encontradas en la escena: un cuchillo utilizado en el crimen,
una camiseta cubierta con la sangre de mis padres, una toalla que se creía que se usó para limpiarse la sangre, y mi testimonio como niña sobre el hombre con el tatuaje de la rosa en su espalda. Miré los artículos del álbum de recortes por un rato, pero no pude descubrir cómo probar el incidente y gemí de frustración. Tal vez lo piense mientras hago algunas tareas. Con ese pensamiento, encendí casualmente la televisión mientras ponía la lavadora y algo me llamó la atención. Espera un momento, ¿podría ser? Decidí descubrir la verdad por mí misma y apreté el puño con determinación. 3 días después, habiendo preparado todo, decidí enfrentar a mi esposo. Deliberadamente le mostré a mi esposo, que aún tenía fiebre, los artículos del álbum de recortes que había recopilado a lo largo de los años. Thomas, ¿recuerdas que te hablé del incidente en el que perdí a mis padres, verdad? Hay algo que quiero preguntarte. Lo siento, mi cabeza está nublada por la fiebre. ¿Podríamos hablar de esto en otro momento? Thomas, cuya temperatura había subido a 39 grados centígrados, trató de evadir la conversación con los ojos vidriosos, pero no podía dejar pasar la oportunidad ahora. Levanté el dobladillo del pijama de Thomas para mirar forzadamente su espalda. Hey, ¿qué estás haciendo? Detente. Como esperaba, allí estaba el tatuaje de la rosa. Lo sabía. No había ni una sola cicatriz de quemadura en su cuerpo, y todo era una mentira. Había esperado que lo que vi en la sala de exámenes no fuera lo que pensé que era, pero tuve que aceptar la verdad ante mis ojos. Mi esposo apartó la mirada de mí y chasqueó la lengua. Hey, los tatuajes, todos se ven más o menos iguales, ¿verdad? Esa excusa no funcionará. Lo escuché del tatuador que te hizo la rosa en la espalda. El programa de televisión que vi el día anterior trataba sobre los tatuajes populares entre los jóvenes. En ese programa, el dueño de la tienda mencionó que había fotografiado todos los tatuajes que había hecho en el pasado y guardaba registros de ellos. Pensé que otros tatuadores también debían haber guardado sus trabajos, así que busqué una tienda de tatuajes en la ciudad natal de mi esposo y solo encontré una. En el sitio web de esa tienda, había una foto de un tatuaje de rosa como muestra. El otro día, visité la tienda de tatuajes sin decírselo a mi esposo, y les mostré una foto de su espalda que tomé en secreto desde la habitación contigua a la sala de examen. Y luego, allí estaba la misma imagen exacta en un álbum que el tatuador me mostró. Thomas frunció el ceño con frustración. ¿Por qué decidiste casarte conmigo? Leí en una revista que la hija de una víctima había visto la espalda del ladrón. Se enteró de que yo había sido testigo del evento en el armario por un artículo de una revista y había estado investigándome. Te he estado observando desde que estabas en la escuela primaria. No te diste cuenta, ¿verdad? Al enterarme de que Thomas me había estado observando durante tanto tiempo, me quedé horrorizada por lo espeluznante que era todo. Pero a medida que crecías, te convertiste en el tipo de mujer que me gusta, así que quise hacerte mi esposa. Repugnante. Si te hubieras enterado, estaba planeando deshacerme de ti. Temblé de miedo indescriptible. Podrías haber vivido toda tu vida en paz sin saber nada, pero eres una tonta por arruinar tu propia felicidad. Mi esposo, delirante por la fiebre, se burló de mí. ¿Qué paz? No necesito una felicidad falsa como esa. Lo miré con ira, llena de rabia. También sabía sobre mi universidad y mi lugar de trabajo, ¿verdad? Fue todo un desafío averiguarlo por mí mismo. Dijo que se había acercado a mí en la cafetería fingiendo que era un encuentro casual solo para acercarse a mí. Imperdonable. Al darme cuenta de que había caído por completo en su trampa, apreté los puños de frustración y rabia. Mi esposo me miraba desde arriba con una sonrisa burlona. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Ya no queda evidencia de hace 17 años, ¿verdad? En realidad, sí, ya he tomado medidas para acorralarte. Había guardado una prueba sólida para confrontarlo. ¿Es eso, una toalla? La toalla que usé para secarte el sudor de la frente mientras te cuidaba.
La usaste para limpiarte la cara, ¿verdad? ¿Y qué? Thomas parecía confundido, esperando mi respuesta. Bien, te lo diré. Entre las pruebas que dejaste en la escena, también había una toalla, ¿recuerdas? Esa toalla se usó para limpiar la sangre de mis padres del cuerpo del ladrón. Estoy segura de que la frotaste vigorosamente con la toalla. ¿Qué crees que sucedió entonces? Debido a su alta fiebre, mi esposo parecía incapaz de pensar con claridad y me miraba aturdido. Si hay células de la piel junto con el sudor en esa toalla, podríamos usar pruebas de ADN para ver si coinciden. No hay forma de que puedan probar algo de hace tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, hoy en día sí pueden. Fue entonces cuando mi esposo, por primera vez, mostró signos de pánico, diciendo, espera un minuto, cálmate. Además, sucedió hace 17 años, debe haberse cumplido el plazo de prescripción, ¿no? No hay plazo de prescripción para un robo. Deberías saberlo mejor que nadie, ¿verdad? Al responder con calma, mi esposo se quedó en silencio, luciendo profundamente frustrado. Luego, con los ojos empañados por la fiebre, se arrodilló ante mí y tomó mi mano suavemente. Por favor, perdóname. Me casé contigo porque quería expiar mis pecados. Solo quería que fueras feliz. ¿No es eso diferente de lo que dijiste antes? ¿Deberíamos comprobar eso? Reproduje la grabación de voz que había estado usando todo el tiempo. De ella, se escuchó la confesión de mi esposo: a medida que crecías, te convertiste en el tipo de mujer que me gusta, así que quise hacerte mi esposa. ¿Cuándo lo hiciste? Sacudí bruscamente su mano. ¿Cuándo lo hiciste? Sacudí bruscamente su mano de la mía. No me toques con tus manos sucias. Esas manos aún están manchadas con la sangre de mis padres. Thomas, pálido, temblaba con la cabeza gacha, y de repente comenzó a reírse, sus hombros sacudiéndose. Jaja, bueno, ya no queda opción. Estaba planeando deshacerme de ti si te dabas cuenta. Los ojos de mi esposo se tornaron feroces, como los de un animal salvaje, y se lamió los labios. Intentó estrangularme, pero en su estado febril e inestable, no sentí miedo en absoluto. Lo hice tropezar rápidamente, y él cayó al suelo. Entonces me senté en su espalda. Hey, ¿qué estás haciendo? Quítate de encima. Cuando llegue la policía, te dejaré ir. Y con eso quiero decir que te irás a la cárcel. Me quedé sentada en su espalda y llamé a la policía con mi teléfono móvil. Cuando llegaron, se lo llevaron sin resistencia alguna. Se acabó todo, mamá, papá, he vengado su muerte. Observé cómo Thomas era empujado a la fuerza dentro del coche de policía, y así finalmente logré mi venganza después de 17 años. Después de eso, mi esposo fue formalmente arrestado, y un caso que había estado sin resolver durante 17 años finalmente se resolvió. Thomas enfrentó cargos graves, y no está claro cuándo, o si alguna vez, será liberado de prisión. Me divorcié de él y ahora trabajo como personal administrativo en el hospital dirigido por el Dr. Gibson, mi médico de cabecera. Él me ha conocido desde que era joven y ha sido amable conmigo, curando gradualmente mis heridas emocionales. El Dr. Gibson me presentó a un joven médico y actualmente estamos en una relación, con miras al matrimonio. La parte real de mi vida acaba de comenzar. Apartaré cualquier infortunio y viviré con resiliencia.